Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. Cristina proscripta, pero no derrotada, porque en esta hipótesis eligió al candidato que siempre tuvo en mente. A los chicos no les dio la nafta, buscaron lugares en las listas y creo que fueron inmolados de manera cruel como solo la política puede generar. Muy pocos se animaron a buscar el bastón de mariscal y los pocos que lo buscaron con ganas. Otros esperaron a ella como se espera a Godot, esa llegada que nunca viene y que en su silencio se llena como a cada cual le parece, ¿no? ¿El peronismo renunció a ser alternativa al neoliberalismo? Porque esto es algo que se venía notando bastante en estos años, ¿eh? Así que, más allá de los nombres, en estas horas transitamos momentos de bastante preocupación. Enfrente, lo que ya nos sorprende, porque no lo oculta y además hace campaña mostrando lo que quiere, ¿no? Compiten por los nombres, pero el proyecto económico y político que tienen es el mismo, y en ese no estás vos, que estabas en todo, no vas a estar en esto salvo como víctima. Así que puede ser que lo de votar con esperanza sea algo recordado cada vez con más nostalgia, algunos tal vez por disciplina, otros por unión frente al espanto. Hoy en el Eje de la Data, que es un programa que hacemos buscando algunas de las explicaciones que sobre lo real te pueden dar los estudios de opinión, las encuestas, y al mismo tiempo como la política elige preguntar y no preguntar algunas otras cosas en las encuestas, es la relación entre las dos cosas. Nos vamos a preguntar cómo estaba el mapa antes del viernes a las 7 de la tarde. Nos vamos a preguntar si tiene base la afirmación de que esta fórmula era la más competitiva. Nos vamos a preguntar si es cierto que un virtual votante de un Larreta derrotado por Bullrich podría votar a Massa. Nos vamos a preguntar si representará a la base que podemos llamar kirchnerista esta fórmula o si esta base solo se moverá sabiendo que no tiene una salida mejor por el momento. Estas son algunas de las preguntas que vamos a tratar de responder en el programa que hacemos con Martín Romeo y yo que soy Juan Llene. Buenas tardes. Y Martín Loza. Y Martín Loza, sí. Y cierto olor a gas que hay en Radio Caput en este momento que... Está muy combustible. Que el nada clima. bueno... El clima está muy combustible, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Martín? ¿Bien? No. No, pero no quiero sumarme a un crespón en fila y esas cosas, no. No, estoy...
con un sentido de criticabilidad alto. Alto, perfecto. Sí, lo noté el fin de semana, sí. Como se imaginarán, quienes compartimos un programa y otras cosas, como por ejemplo el espacio en la tribuna de Racing, charlamos además del programa. Loza se ríe. Sí. Bueno, muchas preguntas, ¿no? O sea, hiciste muchas preguntas que estaría bueno como que las vayamos desmenuzando una por una, porque es más, son tantas que ya me las olvidé. Creo que una de las primeras preguntas que inclusive nos tenemos que hacer, o le agrego, ¿no? Es una pregunta más total. Hay tantas incertidumbres que ¿es una fórmula para ganar o es una fórmula que sospecha que va a perder? ¿No? Porque inclusive por el armado, esto que vos hablabas inicialmente de la preferencia de los lugares, de los cargos, las diputaciones, los lugares, si se quiere, asegurados, ¿no? Como un poco nos remite a esta idea de más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Uh-huh. Entonces, si esa preferencia existió, también puede partir de una hipótesis que es, bueno, la elección está en una situación de muchísima dificultad como para ser ganada, entonces en una suerte de decisión me preparo para lo que puede ser una oposición, me preparo para lo que puede ser una resistencia ante un gobierno que indudablemente cualquiera de las opciones, en esto coincido, ¿no? Cualquiera de las opciones que pueda ganar del espacio opositor van a ser extremadamente perjudiciales para el grueso de la sociedad. Después le pueden poner nombre de pajarito, de halcones, de paloma, de gorriones, de águilas, lo que vos quieras, pero la verdad que el programa, como siempre dijimos, y como desde hace mucho tiempo se dice, por lo menos desde nuestro espacio, el programa es el mismo. Después el envase puede ser más menos gracioso, más menos agradable, más menos simpático, pero el programa es el mismo. Entonces creo que la primera pregunta es si la decisión fue tomada en base a una hipótesis de que es difícil conseguir la victoria, sobre todo en el marco de que a partir del momento en que Cristina fue proscripta, ¿no? Lo tiro como una inquietud más a sumar a todas las preguntas que vos hiciste. Arranco por una, porque tiene que ver con nuestro programa y que es la que más rápido recuerdo, ¿no? Vos hacías una pregunta de cómo era la foto el viernes antes de esta decisión, y la verdad que no había ningún indicio en términos empíricos, digo, o sea, no había ningún sondeo de opinión pública de ninguna consultora, ni las afines al gobierno, ni las no afines al gobierno, ni las que utilizan metodología presencial, ni las que utilizan metodología telefónica, ni las que utilizan metodología telefónica con un entrevistador, ni las que utilizan una máquina, ni las encuestas web, no había ningún tipo de indicio de que la fórmula el candidato Guado midiera menos que Massa, ni que Massa midiera menos que... O sea, la verdad estaba... Todo es... muchas veces lo dijimos acá, inclusive como una crítica, era una suerte de duelo de enanos. ¿Qué quiere decir eso? No estando Cristina como posibilidad, como actora central, o como no estando Cristina en la cancha, todos los precandidatos que estaban a disposición y que se estaban midiendo, voy a correr de esto a Grabois, que prácticamente casi en ninguna encuesta se lo medía, y en las encuestas, en las pocas que lo he visto que se lo medía, efectivamente él estaba muy por debajo de Guado, de Scioli, de Massa, inclusive de Axel, que también durante mucho tiempo se lo estuvo midiendo como candidato a presidente. Digamos, indudablemente eso estaba muy lejos. Ahora, del espacio conducido por Cristina, la verdad que las diferencias, por supuesto que había alguna encuesta que tenía 2 puntos más, 3 puntos más, pero la verdad que después cuando uno miraba técnicamente las encuestas, la distancia que había entre esos distintos candidatos, todas estaban dentro del margen de error, y por supuesto que además voy a tratar de responder otra pregunta que hiciste vos. Pero espera, antes de pasar a otra, déjame completar lo que decís vos, Martín, con esta. Porque no se trata de una lamentación esto, ¿no? Se trata de desmontar... No, pero ¿sabes qué pasa también? Se trata de desmontar esas cosas que
son como flores de un día, pero que en el día operan en su perfume, Por ¿no? supuesto, sí, Narcotizan de alguna manera. Entonces, por ejemplo, decir esta fórmula es más competitiva, como se empezó a repetir, como no puede serlo, no dicen, no, vamos a ver. No, la foto del viernes no. La foto de todos los estudios que nosotros vimos, muchos de los cuales compartimos acá y vimos en la última semana, no se sostiene esa afirmación. No se sostiene, pero además con otra cosa. Mirá. Pero no se sostiene por una cosa. Pero déjame terminar esto, mira, no solamente porque en las alternativas con un candidato, con dos, con tres candidatos, lo ponían a Aguado por encima en intención de voto que a Massa, lo ponían a Massa en cierto descenso y a él en un crecimiento, producto de que se interpretaba, como en este juego eterno de interpretaciones, que la alusión metafórica a la generación diezmada podía haber aludido el 25 de mayo a Aguado, donde hubo cierta intuición de que podía ser el elegido. Hubo ahí un trasvasamiento que lo ponía en ascenso. Pero más allá porque uno puede sacar una foto y en la foto él medía más, o sea, no era menos competitivo. Ahora, en la película él venía en crecimiento y Sergio estaba estabilizado en un punto, si vos querés, descendente, no ascendente, en las PASO. Sí. En las PASO sí. de Yo quiero llevar, digamos, esa era la foto, sí, ¿no? quiero traducir el concepto de competitividad Uh-huh. dentro del marco de lo que es un sondeo de opinión. ¿Qué significa ser más o menos competitivo? Que tenés mayor o menor intención de voto respecto a otro candidato, que tenés mayor o menor cantidad de rechazo electoral, de gente que te dice nunca en la vida votaría a esta persona, y que después tenés también el concepto de competitividad gira alrededor de cuál es la migración de votos que hay, ¿no? O sea, si por ejemplo, si Guado no va, ¿cuántos votos de Guado migran a Sergio? Si Sergio no va, ¿cuántos votos de Sergio migran a Guado? Bueno, la foto era, en términos de intención de voto, estaban prácticamente en una situación similar, o por lo menos dentro del margen de error, ¿sí? Con lo cual no podés asegurar de que uno medía más que el otro. En términos de rechazo electoral, vamos a una elección que esto involucra a todos los candidatos del Frente de Unión por la Patria y también a los de la oposición, sobre todo juntos. Todos los candidatos, de todos los espacios, van a la elección con más imagen negativa que positiva. Esto es generalizado, no tiene que ver con Unión por la Patria. Entonces ahí estamos en una situación de igualdad. En una situación de igualdad de condiciones respecto a lo que medís como intención de voto. En una situación de igualdad también respecto de cuál es tu rechazo electoral. El rechazo electoral era similar, o sea, era similar en términos de que las diferencias estaban dentro del margen de error. Y luego, en términos de lo que es la migración, las migraciones eran similares, o sea, pero tiene una lógica, que dicho sea de paso es distinta de la de Juntos por el Cambio, y quiero hacer un breve comentario sobre eso. ¿Qué quiero decir con el tema de las migraciones internas de Unión por la Patria? El candidato es el espacio. No había tanta diferencia de que, bueno, si es este lo voto, pero si es el otro no lo voto. Bueno, yo prefiero que sea este, pero después si no me queda otra, unidos entre otras cosas, si querés, por el espanto, como dijiste vos, y bueno, después lo termino votando. Pero cosa cuidado, que, por ejemplo, eso es relativo, sí, guarda, ojo. y un dato más, guarda que eso, o cuidado, que eso no se registra en el caso de Juntos por el Cambio, donde se ve con muchísima claridad que el que pierde no acompaña. El grueso de los votantes de Patricia Bullrich, si pierden van a votar a Milei, no quieren votar a Larreta. Sí, lo que también es interesante es que, ojo, porque también en estas hay muchos que presentaron esto como una jugada ajedrecística, en el sentido de que, como no hay ningún estudio que muestre a Larreta ganándole a Milei, algunos imaginaron que era estratégico poner un candidato capaz de captar votantes larretistas derrotados por Bullrich, como seguramente va a ocurrir. Sí. Ahora, es cierto, Martín, lo vimos, que el votante de Milei y el votante de Bullrich, si bien en esta primera paso van a competir, si acaso no renuncia el cachiva de Milei, y hay un alto tránsito entre los dos. Sí, total. Y hay un tránsito
que se venía viendo entre un votante de Massa y un votante de Guado, por ejemplo. Comenzaba a ver esa misma, creo que Massa con mucha astucia fue buscando volverse más confiable para el votante kirchnerista, que lo sintió más como propio que lo siente. Ahora, hay pequeños votantes, 5 puntos, que es lo que tenían antes del 19, los votantes más albertistas, que no van, en esa interna no iban a votar ni a Massa ni a Guado. Y lo que de alguna manera refuta esta jugada de supuesto ajedrez es que se está viendo ahora, que el votante de Larreta, yo también quiero decir una cosa, puede votar a Bullrich antes que a Massa. Y yo creo que, como siempre ha pasado, se ordenan detrás de una oferta, porque el proyecto político que tienen y el proyecto económico es uno. Compiten por los nombres, pero no compiten en ninguna otra cosa más. Piensan exactamente lo mismo. Sí. Pero entonces no es mucho negocio la jugada moderacionista. Y además también creo que me parece honesto decir que a veces a uno, si querés, inclusive a los ciudadanos, a los oyentes, les es más tranquilizador pensar de que hay jugadas de ajedrez que están recontra estudiadas. Y la verdad que nosotros que circulamos ese medio, muchas veces las decisiones son mucho menos ajedrecistas de lo que uno pretende o que lo que a uno le gustaría, y etcétera. Pero volviendo al punto inicial, la verdad es que los sondeos de opinión pública hasta el viernes mostraban en términos de lo que vos mencionaste de competitividad, que no había grandes diferencias. De hecho, la única gran diferencia que había, ¿sí?, y que creo que entra un poco en sintonía con lo que fue, creo, el argumento de los gobernadores, ¿no? Porque por lo menos se ha difundido en los medios de comunicación de que, que los gobernadores presionaban, entre comillas, diciendo, pero la situación de Guado en mi provincia. La única gran diferencia... por Massa, ¿no? Por eso. También hay que tener en cuenta la asimetría que hay en la reproducción de determinados mensajes desde determinados medios, ¿sí? Uh-huh. La única situación real donde había una diferencia era en términos de conocimiento, ¿sí? Que eso también explica un poco por qué vos decís que Sergio Massa venía en una suerte de estabilidad y Guado de Pedro venía en una pendiente hacia arriba. ¿Por qué? Porque Guado tenía más recorrido, porque todavía le faltaba limar un porcentaje de desconocimiento, pero que no era importante. Esa es porque otra... en cuanto yo digo... Sí. El candidato es Guado, Martín Gené, el sapo Pepe, no importa. En ese mismo instante se produce, ¿cuánto demora en que la gente identifique el candidato de Unión por la Patria es tal? Cristina agarra y pone un tuit es. Mi límite no es el sapo Pepe, ¿eh? Si tengo que ir con el sapo Pepe, no tengo, porque prefiero ir de la fórmula que comérmelo el sapo. Prefiero tenerlo de compañero de fórmula. Bueno. No, ese es otro mito, otra instalación de un día de los medios que supuestamente son medios progres, que instalaron, incluso mandaron a un notero a preguntar en la calle si lo conocían a Guado de Pedro, lo cual, esas encuestas televisivas son como son las mismas, son las mismas que son como te dan una Fanta, sí. Te dan un son las mismas de la coca. Fanta de... Es una cosa de loco que alguien pueda escenificar que todos tomaban eso. Fanta, pero no se puede ser tan berreta todavía. Sí, se puede. No se puede ser tan berreta. A mí lo que tengo un problema epistemológico con la... Pero claro, sí se puede. No lo puedo aceptar. El tema del desconocimiento. ¿Cuánto piensan que puede durar cualquier candidato bendecido por Cristina en ser conocido? Otro mito. Pero en el que, evidentemente, Pautazo, que es un gran persuasivo en los medios, ¿no? El señor Pautazo, rápidamente ordena el discurso mediático afín y dice, desgastemos Cuando era contra Scioli, ahí hablaban bien del ministro del Interior. Cuando empezó a ser o Guado o Massa, ahí hubo otras sensibilidades. Entonces, ahí tenés que era más competitivo, no se sostenía. No, eso no es verdad. Que era desconocido, que era como un gran problema, no se sostenía. No se sostenía porque uno sabe que es suficiente un tuit o una foto o un acto para decir, hola, mi candidato es y se terminó ese problema. Sí.
lo cierto es que la foto es... Sergio Massa tiene prácticamente el 100% de conocimiento, ¿no? Nunca el 100%. Sí. Y Guado tenía 20 puntos menos, ¿sí? Ahora, si vos mirabas la película de cómo había ido evolucionando el conocimiento de Guado a partir de todos sus movimientos y su involucramiento, que también hay que valorarlo y destacarlo, digo, fue, digámoslo, vos lo mencionabas antes, Cristina invitó a agarrar el bastón de Mariscal, lo agarró. Sí, Después, bueno, está bien, no le dio la nafta, como decís vos, bueno, no le dio la nafta, pero el bastón lo agarró. ¿Sí? La verdad es que esos 20 puntos, si querés, o 15, 20 puntos que había de distancia en términos de conocimiento, que eso es era un dato real el viernes, pero uno sabe que la película es, digamos, no se sostiene eso. Sí. Todo lo demás, en términos todo lo que se trató de construir alrededor de una supuesta mejora en la competitividad es falso. O sea, es falso en el sentido, los datos no suscriben esa situación. Si hubiera sido verdad, si vos decís, bueno, entre ir con Alberto Fernández, y bueno, ahí sí hay un tema de competitividad, indudable. Sí, ¿Sí? La gestión está en un 20% de opinión positiva. Es la más baja en todo este periodo. No es la más baja de la historia porque De la Rúa llegó a tener 12. La miércoles, bueno. 12,3. Está bien. Un minuto, eso fue en octubre de 2001. Claro, o sea, mirá cómo te acuerdas. Y sí. Bueno. Mira, estuve viendo la serie de diciembre de 2001. Serie, claro. Yo pensé de la serie histórica de datos. No, también. Bien. También. Creo que sí hay algo de ajedrez en el hecho de retener la salida a la cancha de Guado como candidato y la repentina salida de golpe, ¿no? A ver, ¿qué nos mostraban los datos? Nosotros hicimos una sistematización, ¿no? ¿se acuerdan las propuestas que a través de InfoSiberia le pidieron a los oyentes de Caput y a los lectores de InfoSiberia que hicieron? Las sistematizamos más o menos en 5 ejes principales. Ahora es interesante ver en qué medida se espera que la oferta electoral de UP represente un poco esa base o cuál puede ser el comportamiento de esa base. Eso vamos a verlo, cómo evoluciona con el tiempo. Pero está claro que, por ejemplo, en términos de instalación, no hay nada más viejo que el diario de ayer, ¿no? Pero es cierto, a Guado le hubiese convenido, o a cualquier candidato que quisiera expresar un poco el kirchnerismo, ¿no? Que no hiciera, viste que hay greenwashing, ¿no? Que es como un lavado verde, cuca washing, decía, haga un lavado así, pero que se hubiera acercado mínimamente a posicionarse como candidato desde antes y sin esperar la bendición y el permiso. Si hubiera dejado de ser ministro y se hubiese dedicado a pasar con la camilla por los que están de alguna manera, no los enojados, que me parece son irrecuperables a esta altura en términos políticos por lo que veíamos, pero sí a los desencantados, hubiese replicado más giras como precandidato sin autorización, como viste esas biografías no autorizadas, pero como candidato no autorizado, desafiante. Recorrer eso. Vos fijate que tenés un contraejemplo. Y le decían, no, quédate ahí eso. Fijando alianzas con los gobernadores. Los gobernadores, en el momento de opinar, además son una entelequia plural que no existe como tal. Son cada uno, te acompañan hasta la puerta del cementerio, nunca entran. Sí. Ahora van a tener que hacerse cargo porque se supone este es el candidato de los gobernadores, ¿no? Digamos, ¿o no? Mirá, que muchos intendentes que no querían lío en su distrito. En el 2019 también habían presionado para que Cristina no encabece y ¿se hicieron cargo ahora de Alberto? No. Bueno, entonces, bajemos esas expectativas. Bueno, también. Los números del 19 también mostraban que con Rossi o con Cristina se hubiera triunfado igual, ¿no? ¿Te acuerdas que había como una pre-paso tentativa entre Felipe y Rossi? Sí. Felipe perdía 60-40 con Rossi, ¿no? Y otros pensaban en Cristina. Cristina hizo esa jugada, apareció magistral. En los números... Pero en el 2019 recordás que hubo una presión de que no sea el que encabece un kirchnerista porque eso no da la sensación de amplitud y que bueno, perfecto.
No importa el si... gobierno de la amplitud? Claro, después te puede gustar más o menos a quién se eligió para expresar esa amplitud, pero la pregunta es, luego, quienes presionaron por esa amplitud, ¿se hicieron cargo de esa amplitud? No, entonces digo, bajemos las expectativas respecto a si ahora se harán cargo o no, sí, de esta decisión, digamos, ¿no? Martín, vamos a una tanda y después vamos a ver algunas cosas de tono un poquito más crítico con los amigos simpáticos. Sí, más críticos. Vamos a una tanda, Martín, y después volvemos. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. El eje de la data. Le pasamos el peine fino a las encuestas. Bien. Habíamos tratado en unos programas previos antediluvianos ya. ¿Qué es lo que proponía cuando en Infosiberia... contemos de vuelta porque no sé si toda la audiencia se acuerda de cómo fue. Sí, tuvimos una charla con Juan Martín Ramos Padilla, director de esta radio. Le mandamos un saludo, está por ahí dando vueltas. Discutíamos, ¿hay que seguir en la espera de Cristina o hay que ir y hacer, si uno está en cristinista, armar de abajo para arriba un programa preguntándole a los simpatizantes o a la militancia qué sería lo que propondrías para un gobierno del frente, ¿no? Y la verdad es que la respuesta fue enorme, espectacular. Más de 700 más de 750 personas con muchas propuestas, claro. Procesamos más de 3.000 respuestas, las organizamos en ejes, digamos, que congloben un poco el espíritu. Voy a ir rápido porque esto ya lo tratamos, pero está bueno porque sirve como para identificar cualitativamente qué es lo que piensa, por lo menos esto que es más o menos el 25% del electorado sin moverse casi, ¿no? Digamos, las prioridades... Sí, y que por otra parte, inclusive en este contexto, podría servir para descomprimir un poco la desazón que tienen, con lógica razón, muchos militantes, muchos adherentes de este espacio, con lo que sucedió el viernes. O sea, si mañana pasado, no sé, no importa, lo digo en el corto plazo, tenemos una orientación de cuál sería el programa de Unión por la Patria, ¿sí? Quizás sea un punto como para fortalecer, ¿no?, la sintonía y... Mirá, Martín, esto yo no quiero tampoco esto tenga una orgánica rígida como el Frente Amplio Uruguayo, pero no creo, sinceramente, que con estos jugadores, no lo digo por Agustín, no lo digo por Rossi, que es un cuadro, pero no creo que un programa vaya a condicionar. Dejarlo liberado a la... Pero bueno, ¿qué decían las prioridades?
renegociar con el Fondo Monetario para poder desarrollarnos, haciendo que crezcamos todos, no solo unos pocos. Sí, que Había esa un propuesta vínculo. incluía en muchos casos directamente patear, o sea, renegociar es no voy a Sí, pagar esto. había mucha variedad, pero claramente había un espíritu crítico con el fondo, Sí. y había un vínculo entre la necesidad de desendeudarnos para poder plantearnos un desarrollo soberano. Sí, ¿no? sí, estaba planteado directamente como un cepo. vinculaban- El FMI es un cepo a la Es un Argentina. cepo Si eso no se resuelve, Claro. Argentina no tiene ninguna forma de encauzarse. Sí. Después era muy claro el pedido de menos inflación y trabajos con mejores ingresos para vivir con dignidad. Había todo un dispositivo de leyes defensivas de protegerme de cosas que no quiero que me pasen más, no quiero que me Sí. suban los precios, no quiero que Sí, me fundamentalmente suban tarifas, de la protección del poder adquisitivo. Sí. Después buscarle la manera, Sí. pero y un reclamo muy marcado también a la cantidad de políticas concretas que se habían ido desarticulando a lo largo del tiempo, que Sí. con mayor o menor efectividad habían logrado algo. Sí, O sea, esas- obviamente no resolver el problema, pero algo. Sí, el acceso a la vivienda era claramente eso, con Sí. los problemas que tienen, no solo la vivienda propia, sino el alquiler. El tema de los alquileres es terrible. El precio de los alimentos, una preocupación por eso. Hacer que el Estado funcione. Había una apelación al Estado como eficacia, ¿no? Una efectividad del Estado. Había una creciente apelación no a un ambientalismo de socialdemocracia de los gorriones, sino un ambientalismo que miraba seriamente sobre la discusión de quién es propietario de recursos ambientales, el litio, el Sí. petróleo, el agua, o de los recursos productivos, los puertos, la forma de cultivo. Había una mirada ambientalista en ese sentido, un ambientalismo político. Había una mirada muy fuerte de saneamiento del Poder Judicial, empezando por la Corte, y hacer que la voz de la ciudadanía se escuchara dentro de los juzgados, porque hoy se lo ve como un poder ajeno a la democracia, va en paralelo, es una paralela que no se algo, toca claro, ingobernable. con el control ciudadano. Algo que no tiene nada que ver con el, Sí. claro, con el pueblo, digamos, casi que ni con la democracia. Sí. O sea, no. Y el último era una cuestión interesante, que era el lazo entre lo que vos propones y lográs consensuar como contrato electoral y lo que haces en el gobierno. Como que, digamos, no quieren más votar una cosa y ver que luego no se hacen. Pero no que no se hacen porque tenés agentes externos que te lo impidan, sino porque te ven poco temple para encarar tanto esas discusiones como esas acciones. Eso no va más. Ese era un poco el corpus representativo de un votante del núcleo propio. Me duele porque cuando vos lees lo que escriben, por ejemplo, Durán Barba y Fontevecchia ahora, en función de esto, uno dice, bueno, ¿qué leen ellos? Porque esto no lo leemos nosotros nada más. ¿Qué leen ellos? Entonces, de golpe, Durán Barba te dice, el peronismo recupera su espacio independizándose de 20 años de tutela izquierdista, dice el sociólogo ecuatoriano. Fontevecchia dice, ¿puede el oficialismo hacer campaña contra el FMI como alienta a Cristina con Massa como carta electoral? La respuesta es obvia, como también es obvio que su candidatura sintoniza mucho mejor con los Estados Unidos que cualquier otra de Unión por la Patria. Vamos a dejar en suspenso la veracidad o falsedad de esto. Se verán los hechos, que es por lo que te tienen que juzgar. Pero las chicanas, digamos, eran muy predecibles y evidentes. Y tiene algunas enseñanzas para los propios, ¿no? Para los que también tengo leña para... Sí. Sí. No, por ejemplo, mira, una cosa que siempre dije es, ¿quién está pensando? ¿Quién está pensando? ¿Cuáles son las ideas? ¿Dónde están los intelectuales? Nosotros no éramos la masa crítica intelectual. ¿Dónde están? ¿Qué están? Porque no estoy hablando de esos, digamos, de los intelectuales del rey, los que abren la persiana y ven la Plaza de Mayo, desde la Casa Rosada. No, de eso también nunca esperé nada.
Pero digo, ¿dónde está el aporte? ¿Dónde está, como decía Chomsky, la responsabilidad de los intelectuales? ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque cuando te parece que no hay ninguna otra alternativa que esto que ves como opción, es porque no la construiste y no la pensaste. Entonces, a mí lo que me preocupa es que en esta carestía no estemos perdiéndonos de construir cosas distintas solo porque no las pensamos también, ¿no? Y no hay un aporte ahí. ¿Dónde está? Ojo, es una crítica, si vos querés, un poco elitista la que estoy haciendo. Me hago cargo de eso. Yo pienso como... No es solo elitista porque en 20 años el kirchnerismo no logró generar un sucesor. Entonces, luego, digo, los motivos los podemos evaluar y pueden ser a múltiples bandas, pero por algún motivo, ¿sí? O por muchos motivos, llegaste a este momento en el cual lo más propio que tenías para poner a disposición eran o Guado o Axel, ¿sí? O Cristina, ¿no? No, pero Cristina estaba proscripta, o sea, ese es el problema. Digo, si Cristina no hubiera estado proscripta, nada de todo esto este programa no estaría sucediendo. Pero bueno, Cristina quiso siempre a Massa. Bueno. Eso me queda claro. Entonces, y uno de ellos, en el caso de Guado, con un recorrido muy... Es como que vos te acuerdes de atacar en un partido faltando 5 minutos para que el partido se termine. Digo, puede salir que hagas el gol, también puede pasar de que te quedes sin tiempo. Sí, hay algunas cosas que no pueden pasar más. Me acuerdo que se veía y... Bueno, un poco la composición, y vuelve al inicio del programa, esto de si vos tenés la idea de que eventualmente podría no ganarse la elección, como vos decís, hay cosas que no tienen que pasar nunca más, o no pueden pasar más. Bueno, da la sensación de que la selección o elección de los representantes que va a tener sobre el grueso de Unión por la Patria, sobre todo el kirchnerismo, adentro del Congreso, del Senado, de la Cámara de Diputados, etcétera, bueno, son personas que han sido elegidas para que no te pase lo que sí te pasó en el 2015, cuando se pierde la elección con Macri, que inmediatamente hubo, no sé si no digo inmediatamente, pero al muy corto tiempo se te había escindido un bloque. El sanguchismo, me acuerdo. Bueno, por eso. El Entonces digo, era terrible. El sanguchismo. Como decías, hay cosas que no pueden volver a pasar. Bueno, hay algunas decisiones tomadas que dan la sensación de que van en esa dirección. Bueno, me no parece te contenta. Que, no, pero me acuerdo que a veces se reían un poco de la crítica. A mí también por momentos me fastidiaba un poco, pero la verdad que tenía razón. Tenía razón cuando García Linera decía: mucho cuidado con desmovilizar. Mucho cuidado con... no lo decía él, pero bueno, hay una... Isabel Garo es una filósofa marxista francesa que dice, es bastante crítica de los dispositivos de populismo de izquierda, que acá, digamos, gustaban tanto en los 12 años, que dice, mucho cuidado que la política no se puede reducir a un dispositivo de lenguaje, a una intensidad de lenguaje con planteos antagónicos. Ojo que eso está muy bien si lo acompaña una práctica que efectivamente antagoniza con el poder y te construye... Eso es un significante, pero tiene que tener un significado. Si no es un significante hueco, si no queda hueco. No, una cáscara. Si vos pensás que el kirchnerismo es una intensidad de lenguaje, o la reducís a eso, o lo lees mal, o lo practicás mal. Eso no creo que es lo que interpretó Alberto. Claro, siempre leyó mal pensando que con una verba inflamada podía contener No. Digamos, verba inflamada va bien, pero si no tiene sustento... No solo no va bien. No, si no tiene sustento no va. Te fastidia. Por eso bajás el volumen, porque esa es una épica de la nada. Es como un discurso de Mario Negri, ¿viste? Es como la épica de la nada, que todo lo pronuncia con épica el 6 veces diputado. No, tenemos un capítulo para los radicales también, porque también tuvieron un cierre. No, porque también había como una esperanza. Hablemos de las esperanzas abofeteadas.
los radicales... Loza se está riendo de nosotros. Claro, pobre Loza que se fuma hasta catarsis. Los radicales, alguien pensó que iban a romper con Cambiemos. Yo hoy traje 2 piezas de la década del 60, 2 documentos políticos de la década. Pues yo soy como un iluminista del siglo XVIII, te cuento, ¿no? No, sí, ya te conozco. Es un siglo donde se pensaba. Yo traje 2 cosas, mirá. Sobre la carencia y la responsabilidad de los intelectuales traje un documento de Cook, porque Jauretche es pintoresco, muy simpático, pero Cook tiene una teoría política peronista, ¿sí? Yo empezaría por Cook, ¿sí? Cook decía: las burocracias siempre rectifican los aciertos y reinciden en los errores. La indigencia teórica arrastra a desastres estratégicos. 1964, esto lo escribió en Apuntes para la Militancia. Un gran párrafo. Esta carencia de ideas te lleva a errores estratégicos, porque te pensás que es el único camino. Ahora tengo otro documento, que es del 67, 3 años después. Es un documento que armaron los jóvenes de la coordinadora en Setúbal, en 1968, es el año del Cordobazo, que lo tomaron de sus lecturas maoístas, porque esto yo lo cuento y la gente se ríe y dice, no, ¿cómo los radicales? Sí, había radicales que escribían estas cosas. ¿Cómo terminaron hoy? Porque también nos gastan, ¿no? Cuca, tenés a Massa. Sí, bueno, vos escribías esto y terminaste con Petri, con Morales, de segundo de Larreta y de Pate Burrich. Es como, bueno, es una cosa. Pero miren lo que escribían, este documento que lo repartía. Esto te lo daban en los cursos de formación política. Es lo primero que te hacían leer si vos eras radical. Loza llamá al SAME porque está hiperventilando. No, estoy como... Esto parece El Loco y el Cuerdo. Pero esto te lo dan en el 83. ¿Qué decían? Miren esto porque es muy bueno. Nosotros damos el nombre de contradicción fundamental al enfrentamiento principal de sectores sociales en una sociedad determinada que por su importancia trasciende el marco de los demás enfrentamientos sectoriales y deviene como el conflicto fundamental, decía este texto de una especie de radicalización maoísta de la JR, decía. Luego de analizar objetivamente la historia argentina, el funcionamiento de nuestra economía, de nuestra política y de nuestra cultura, los jóvenes radicales hemos coincidido en que la contradicción fundamental en nuestro país es de carácter nacional, es decir, que abarca a todos los ámbitos de la vida nacional, a todo, ¿eh? ¿En qué consiste esa contradicción? Sí, todo esto, el documento está perfecto, el problema es la realidad. Claro. Los protagonistas de esta contradicción son... Esta es la famosa verba inflamada. Esta es Changuí Cáceres. Los protagonistas de esta contradicción son el pueblo argentino por un lado y el complejo antinacional, oligárquico, monopólico, imperialista por el otro. Eso es lo que decía... ¿Quiénes componen el campo del pueblo? Bueno, el movimiento estudiantil, la masa trabajadora urbana rural, las clases medias, la pequeña burguesía comercial, los profesionales, la intelectualidad progresista. Cualitativamente son estos y cuantitativamente son el 90% de la población. El campo del antipueblo. ¿Quiénes son? Los tipos con los que ahora van segundos. Los grupos económicos y empresariales vinculados al imperialismo norteamericano. Perdón, vos ahora sacalo, porque no es algo de hoy. No es de ahora, hace mucho rato. Muchísimos años. Diría que desde el 87 en adelante, sí. La oligarquía terrateniente, los monopolios exportadores, los intermediarios, la oligarquía financiera. Este era un documento de formación política. Digo... 40 años de democracia, si nosotros no discutimos, más allá de los nombres, las ideas, porque las ideas encarnan en sujetos que tienen una práctica, tienen un papel en la historia y hacen su juego. Si nosotros en estos 40 años de democracia no revisitamos, no digo a Cook, no digo el texto de la contradicción fundamental, digo cierta pertenencia que tenían los partidos populares en la Argentina,
sobre todo el peronismo, porque es la potencia plebeya que tiene mejores condiciones para, ¿no?, recuperar cierta idea emancipatoria. Si nosotros no discutimos la propiedad y la contradicción que hay entre neoliberalismo y democracia, si el eje no es ese, si no te planteas una salida post-neoliberal o querés ser vos, digamos, si la competencia pasa a ser ¿quién conduce el bloque dominante? Bueno, ahí sinceremos nada la discusión y es eso. ¿Quién lo conduce? ¿Quién conduce lo mismo? Sí, es una suerte de gerenciamiento, sí, pero sin cambiar el rumbo. Claro, lo que pasa es que yo me creí cuando me decían no vengo a ser un gerente. Yo creí en eso. No quiero dejar de creer, pero no quiero, digamos, acompañar la tesis de Basualdo que dice en el fondo la competencia es quién conduce el proceso de acumulación. No, yo quiero un proceso de acumulación distinto, incluyente y con un sentido democrático un poquito más profundo. No le veo otro camino que una revolución pacífica, pero el moderacionismo, la verdad es que lo único que hace es retroceder. Yo pregunto, ¿no?, entre esa UCR que planteaba eso y el presente, ¿hay un progreso o una desacumulación? Entre una base kirchnerista que encontraba en el periodo 2003-2015 respuesta a esta forma de pensar. Este presente, que igual lo prefiero a una continuidad macrista, eso está claro, pero este presente, ¿es una evolución de eso o es un deterioro de esa aspiración? Eso es lo que me pregunto, más allá de los nombres. Las respuestas están medio obvias a tus preguntas. Es indudable que ha habido una involución, ¿no? Tenemos más o menos derecho. Y da la sensación de que efectivamente vas a terminar eligiendo, arrancaste vos diciendo, nos une el espanto, y da la sensación de que vas a terminar eligiendo entre quién gerencia o administra mejor un rumbo que para un sector importante de la sociedad es un rumbo incorrecto. Uno se puede ir a la banquina más rápido, a más o menos velocidad, pero a la banquina te está yendo igual. Sí, eso es muy interesante, porque nosotros, cuando vos mirás, y volviendo a los datos que surgen de los estudios de opinión, ¿no?, cuando vos mirás, como decíamos antes, que tenés una opinión positiva de la gestión, que apenas alcanza el 20%, y una intención de voto que creo que va a estar alrededor de 35%, vamos a decirlo así, tenés ahí entonces un porcentaje de gente que sin dejar de votar... No, te agrego un dato de que acá lo citamos. Es crítica de la dirección. Que acá lo citamos en este programa. Solo el 15% de la población reconoce que o señala que el rumbo que tiene el país es correcto. Eso sí, ya indudablemente incluye a los nuestros. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? Los nuestros son capaces de discutir autocríticamente que esta tal vez no sea la dirección. No, tal vez no. Que esta no es la dirección de lo que votaron. Está mal la dirección. Y están en condiciones de discutirlo y hacer un mea culpa de eso. Claro. ¿Qué aprendizaje hizo Juntos por el Cambio de su derrota en primera vuelta en 2019? Ninguna. Porque ¿qué discuten? No discuten dirección, discuten velocidad. Y profundidad. Patricia Bullrich, que es quien aparentemente está por encima de la intención de voto de la reta, y de hecho ha sacado un spot extraoficial, pero dijo, vamos a hacer esto más rápido y más profundo. O sea, más veloz y más al hueso, más profundo, más adentro. Todo el esto aprendizaje no hay aprendizaje, digamos. Esto me genera muchos deseos. Muchos deseos, me estoy acordando de los que decían, no, la movilización no es importante. Sí, a esos les decimos. Y a los que creen que se instala o no una candidatura con un tuit, también, digamos. ¿Qué le decimos? Que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen con qué, que
se mejoren, que se mejore, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Noticias. Política. El jueves, Martín Lustó lanza su campaña por la ciudad de Buenos Aires. Tras el cierre de las listas que competirán por la jefatura de gobierno porteño, el precandidato de Juntos por el Cambio realizará un acto en el microestadio de Argentinos Juniors. Lustó será el orador principal del acto, que servirá para presentar su propuesta electoral, con la que confrontará en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto de Juntos por el Cambio con Jorge Macri. Ciudad de Buenos Aires. La compraventa de inmuebles creció 17,8% interanual en mayo. De acuerdo con un informe difundido por el Colegio de Escribanos Porteños, el mes pasado se realizaron 3.376 escrituras de compraventa frente a las 2.866 del mismo mes del año anterior. De acuerdo al relevamiento, el monto medio de las operaciones concretadas fue de unos 20 millones de pesos, equivalente a más de $85.000, con lo cual subió 63,6% en un año en pesos y en moneda estadounidense bajó 16,5%. Internacional. Conflicto en Rusia. Biden negó que Occidente haya tenido relación con la fallida rebelión del grupo Wagner. El presidente de Estados Unidos dijo que convocó a sus aliados clave en una llamada de Zoom y coincidieron en que tenían que asegurarse de no dar al presidente Putin ninguna excusa para culpar de ello a Occidente y a la OTAN. Sostuvo que dejaron en claro que no estuvieron involucrados y era un problema dentro del sistema ruso. Durante 24 horas, las fuerzas de Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, se apoderaron de varias instalaciones militares de la estratégica ciudad de Rostov del Don, en el suroeste de Rusia, y recorrieron 600 kilómetros en dirección a Moscú. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas.